Bien, entonces comenzamos la grabación de la clase del día de hoy. Bienvenidos a cada uno de mis hermanos y a las personas que nos van a acompañar en este día. Eh, Estoy grabando la transmisión, la clase. No me deja compartir por Facebook, entonces voy a hacerlo directamente desde el computador y después lo subo. Cordial bienvenida, mis hermanos. El día de hoy vamos a estar en la clase de educación cristiana. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos la clase pasada para tener en cuenta qué es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Voy a quitar el video. Listo. Solo van a escuchar mi voz. Entonces, hace 8 días vimos que la Biblia es el fundamento de la educación cristiana. Debemos recordar que nosotros como creyentes tenemos la Biblia como la fuente suprema de la autoridad de nuestra vida. Y eso es lo que debemos transmitir a las nuevas generaciones y a las personas que llegan a la iglesia. ¿Por qué? Porque la única que puede transformar el corazón de las personas, o lo único que puede transformar el corazón de las personas, es nuestro Señor Jesucristo. Teniendo en cuenta esto, l- hace 8 días vimos 3 temas, que fue la inspiración y autoridad de la Biblia, la transformación por medio de la Escritura y los métodos de enseñanza en la Biblia. Entonces, cuando hablamos de la inspiración de la Escritura, debemos recordar que aunque nosotros tenemos la Biblia en un formato que se llama libro, antiguamente se le llamaba códice, que tenía portada, introducción, eh, índice, bibliografía. Nuestras Biblias tienen esa característica, pero ¿sí? Lo que contienen entre todas esas pastas, portadas, contraportadas, es lo que se llama la escritura, que es la revelación de Dios para la humanidad. La autoridad viene de esos textos, no del libro como tal, porque lo que nosotros tenemos es una traducción. Entonces, cuando hablamos de inspiración divina, sabemos que Dios no fue obligado por el hombre a revelarse, sino es Dios quien se revela al hombre. Estos hombres son llenados por el Espíritu Santo eh, y ellos transmiten lo que Dios quiere que transmitan. En algunos pasajes encontramos que Dios les habla directamente a las personas, ¿sí? Y ellos escriben de acuerdo a la experiencia que Dios les muestra. Es decir, Dios no se pone a explicarle a Moisés cómo crea el universo, ¿sí? Que fue un conjunto de elementos preatómicos que se unieron y que no sé qué, y esto porque si no, Moisés no hubiera podido entender nada, ¿sí? Lo que hace es utilizar el conocimiento que ellos tenían en ese momento para enseñar su voluntad. Esto lo recopilan a través de los años en unos libros. Esos libros se conocen como el Tanakh. Para nosotros es el Antiguo Testamento. Lo mismo pasa con el Nuevo Testamento. Las cartas que escribe el apóstol Pablo son recolectadas por las comunidades cristianas hasta formar lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. ¿Sí? Eso que ellos escribieron es por inspiración divina. Dios les da su hálito de espíritu para que ellos consignen lo que es necesario para cada uno de nosotros. La autoridad absoluta. Bueno, teniendo en cuenta esta inspiración, sabemos que lo que está ahí es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es absoluta. Él no hace concesiones. Él no dice, bueno, esto sí, pero si no quiere, no, es absoluta. Y la inerrancia no contiene errores en su mensaje. El mensaje no puede variar. Esta mañana, cuando estaba haciendo lectura de la escritura, me encontré que la Biblia católica, que uno a veces encuentra en la mayoría de hogares, eh, abierta en el Salmo eh, 91, en el 23, normalmente es conocida como la Biblia Torres Amat.
Esta Biblia, fue hecha para hacer contrapeso a la traducción que hizo Casiodoro. Y pues ellos en vez de colocar arrepentirse, ellos colocan la palabra hacer penitencia, porque recordemos que pues para la religión tradicional es muy importante hacer penitencia. Pero aún así, de que cambian esa palabra, no pueden cambiar el mensaje. Y esta mañana estaba meditando en Hechos capítulo 4 versículo 12 y la forma en que es traducida en esta versión es autoritaria. Dice así: fuera de él no hay que buscar la salvación en ningún otro. Mire, en la misma Biblia católica dice que no hay que buscar la salvación en otra persona, ni María, ni los santos, ni la iglesia. Está súper claro. Fuera de él no hay que buscar la salvación en ningún otro, pues no se ha dado a los hombres otro nombre debajo del cielo por el cual debamos salvarnos. Está en Hechos 4:12 y está más autoritaria que en la versión Reina Valera. Tremendo. Esa inerrancia es que ese mensaje no lo pueden quitar nadie. Entonces, eso es la inerrancia. Revela la divina voluntad de Dios sin contradicción. Sabemos que la salvación es por gracia, así digan otra cosa. Entonces, nosotros teníamos una actividad. La actividad era porque es importante reconocer la Biblia como la máxima autoridad en la enseñanza cristiana. Entonces, ahora sí podemos abrir nuestros micrófonos para poder exponer. Eso era una tarea de la clase pasada, mis hermanos. ¿De la primera o la segunda? ¿Cuál de las dos primero, la primera o la segunda, hermano? Esta pregunta, mis hermanos, ¿por qué es importante reconocer la Biblia como la máxima autoridad en la enseñanza? Hermano Alex, yo tengo bueno, el estudio, la actividad del Sí, libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 11. sí, Tengo la actividad de Apocalipsis 22:12 sí, y tengo la que dice, la otra actividad, cómo impacta la enseñanza de la Biblia en tu forma de pensar y de actuar. Y también hay otro punto que dice, ¿qué método de enseñanza de la Biblia? Dios utiliza diferentes métodos. O sea, el método, aquí correcto. dice qué clase de métodos. Y yo tengo eso. Llegó tarde a la Si clase. quieres, no, pero no tengo la que me está diciendo. Esa sí no la noté. Actividad. No, Buena, buena, esa sí no Yo, la hermanos. noté. Ay, yo Dios la mío, tengo, hermano. es que... La inspiración y la autoridad de la Biblia. Bueno, pero pensemos, ¿por qué es importante reconocer la Biblia como la máxima autoridad en la enseñanza cristiana? Yo la tengo, hermano Alex. Sí, hágale, hermano Luis. Bueno, dice así. Le voy a interrumpir, hermano, de un momentico. Y también Hágale, hermano. es, ¿qué método de enseñanza es el más efectivo en la actualidad? ¿Y por qué? Sí, esa es, pero es... Sí, sí, bueno, sí, señor. Siga, hermano, Luis, qué pena. Tranquilo, hermano Alex. Hágale, pues. Hermano Oscar, perdón. Yo hice la clase, dice, ¿por qué es importante reconocer la Biblia como la máxima autoridad y enseñanza cristiana? Bueno, me puse a estudiar. Dice, la Biblia es considerada la máxima autoridad en algunas tradiciones cristianas porque se considera la revelación completa de Dios. ¿Sí? Razones por qué la Biblia es la máxima autoridad. Primero, Cristo y los apóstoles la declararon como la máxima autoridad. Segundo, Dios es el autor divino de la Biblia. Tercero, los autores humanos de la Biblia fueron inspirados por el Espíritu Santo. Cuarto, la Biblia fue la referencia teológica
y de inspiración. Espera que me faltó uno. Sí. Se me fue. Le faltó una. Sí. Quinto, la Biblia es útil para enseñar, reprender, corregir y instruir en justicia. Yo escribí esto, hermano, Listo, mi hermano. sobre la Está Biblia. buena. Está bien, mi hermano. Muy bien. Bueno, ahora viene la segunda parte. Transformación por medio de la escritura. Entonces, eh, cuando uno enseña, uno espera que las personas respondan a esa enseñanza. ¿Cómo? No solo con conocimientos, sino con cambio de actitudes. Hay una Ujú, clase normalmente que se llama ética y valores, pero esta clase tiene un problema. Antiguamente se enseñaba un conjunto de normas que ahorita ya no se enseñan, ¿cierto? Me acuerdo del apellido del señor Carreño, ¿sí? Las normas de urbanidad de Carreño. Entre esas normas de urbanidad de Carreño había una serie de formas de tratar a las personas y de convivir, que hoy en día pues ya no existen. Es más, ya no se enseña en la urbanidad de Carreño. Pero qué importante era en ese momento, porque la gente se comportaba de una manera muy diferente a la actual. Por ejemplo, esta mañana en el parque donde yo estoy haciendo ejercicio, una señora llegó en un carro, una camioneta, hermano, último modelo, lo más de bonita. Se bajó, abrió la puerta de atrás y salió un perro. Y lo primero que hizo el perro fue hacer sus necesidades ahí en el parque donde yo estaba. Si yo no hubiera estado, pienso yo, la muchacha hubiera dejado las necesidades del perro ahí, pero yo me quedé mirándola a la muchacha con cara seria y fue y se compró la bolsa para ir a recogerle el excremento al perro. Antiguamente a uno no tenían que escribirle un letrero, recoja eh, las necesidades de su perro. Hoy en día uno tiene que encontrar eso, inclusive en los parques, que recoja eso. ¿Por qué? Porque ya no se les están enseñando ese respeto a las personas, ese respeto al ambiente, y por eso encontramos muchas veces eso. La Biblia cuando enseña, no es solamente para que yo tenga un conocimiento, sino también para transformar mi vida y la de los demás. Pero ¿cómo se transforma? Si uno sigue las indicaciones que hay ahí. Entonces, lo primero que nos enseña la Biblia es que debemos renovar nuestra mente. ¿Qué es renovar la mente, hermano? Entonces recordemos Romanos capítulo 12, versículo 2, donde muy claramente dice la escritura que nosotros no debemos conformarnos al mundo, ¿cierto? Uno dice, uy, chévere, no conformarse al mundo. En esta traducción dice lo siguiente, y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Y no vivan ya como vive el mundo, vive todo el mundo. Hermanos, en estos días estamos en el carnaval de Barranquilla y pues los ujú. cristianos de allá, a pesar de que el carnaval de Barranquilla es una fiesta que es patrimonio cultural de Colombia, y creo que hasta ha sido nombrada la humanidad. Allá hay fornicación, borracheras, concupiscencias, peleas y de todo. Y el hermano decía que un cristiano no puede participar del carnaval de Barranquilla, así sea barranquillero. Pero ¿sabe qué le contestó un señor? Le dijo, bueno, eso está muy bien, pero ustedes celebran Navidad como todo el mundo. Y apenas el hermano quedó calladito. No, es que eso es diferente. No, porque en Navidad pasa exactamente igual. Todo el mundo se emborracha, fornica, concupiscencia, peleas, contiendas, etcétera. ¿Cuál es la diferencia? Porque es que la Navidad fue impuesta al mundo, ¿sí?
Todo el mundo sabe qué es la Navidad, pero el tema central de la Navidad es Cristo, pero eso no se ve. Entonces, cuando hablamos de renovar la mente, estamos hablando de renovar totalmente nuestras costumbres con respecto al mundo. No solo el carnaval de Barranquilla, no solo Semana Santa, sino renovarnos realmente como creyentes. Esto nos permite tener una formación de carácter. ¿Por qué? Porque vamos a vivir en santidad y justicia. Y también nos va a permitir cuándo debemos tomar las decisiones correctas. Por ejemplo, ir a un velorio, un familiar, sabiendo que los hermanos no son, o la familia no es cristiana, pues no tiene nada de malo. Pero que a usted lo inviten a un bautismo y usted vaya, hermano, ahí sí ya creo que toca que revise su doctrina. Aquí viene la segunda actividad. ¿Cómo ha impactado la enseñanza de la Biblia en tu forma de pensar y actuar? No sé si esa sí ya la tenga el hermano Oscar. Sí, de pensar y actuar. Bueno, en mi forma como ha actuado la palabra del Señor, en mi forma de pensar, eh, que ha formado y confrontado mi vida, de forma de pensar y de actuar. Anteriormente pensaba en cosas negativas, en lo malo, y, y sin qué, y con actitudes egoístas, sin escrúpulos. Entonces, esa situación uno la manejaba anteriormente, sin Cristo, en esa forma me ha cambiado mi forma de pensar, porque ya anteriormente era egoísta, era envidioso, era una persona que me preocupaba solamente en el yo, pero lo que me ha impactado ya es el amor del Señor, ¿no? Pues me ha impactado ver ya hacia otros horizontes, hacia los demás, que hay veces uno se niega en diferentes situaciones por colaborar o contribuir en otra persona. Entonces me ha cambiado en la forma de hablar, forma de actuar, que eso ha ayudado mucho. ¿Por qué motivo? Porque uno analiza y los niños aprenden de lo que uno actúa o como uno es. Y, y eso hace que ellos vuelvan a coger las mismas costumbres. Si decía palabras grotescas, pues ellos van a aprender de esas mismas palabras. Entonces me ha impactado en eso, hermano, pensar en actuar. Muchas gracias, mi hermano. Bien, vamos a continuar. Entonces, métodos de enseñanza en la Biblia. Cuando hablamos de métodos de enseñanza, es que Dios primero enseñó. ¿Qué enseña Dios? ¿Cómo se debe enseñar? Eh, Uno se pregunta, cuando Dios le dice a Adán y a Eva, le dice, bueno, a Adán, más que todo, le dice, necesito que me cuide y me labre la tierra. Y uno dice, oiga, chévere eso. ¿Sí? Y yo no creo que Dios solo le haya dado la orden a don Adán o le ha dicho, bueno, mire a ver qué hace usted eh, para, para cultivar la tierra, porque no es la forma en que Dios hace las cosas. Yo me imagino, porque como la Biblia no dice todo de tacazo, ¿sí? Porque eso es así, la Biblia no dice todo de tacazo, sino que Él va revelando a medida que pasa el tiempo cómo es que Él hace las cosas. Entonces, en la versión Reina Valera de 1960, en el capítulo 28 de Isaías, dice lo siguiente, porque su Dios le instruye y le enseña lo correcto, que el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa ruedas de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. También esto salió de Jehová de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Entonces, fíjese que el primer maestro es Dios.
Dios tuvo que enseñarle todas las cosas que tenía que hacer allá. Lo mismo pasa hoy en Ujú. día. Pero él no se quedó con un solo estilo de enseñanza. ¿Él qué hace? Entonces, él utiliza parábolas, mandamientos, ejemplos de vida, Ujú. preguntas y respuestas, la profecía y la revelación. Entonces, ¿qué método de enseñanza creemos que es el más efectivo en la actualidad? Esa era la otra pregunta. ¿Algún hermano que quiera responder? Qué método, sí. Pero que estudiamos cuál es el método de estudio de enseñanza, pues yo, yo saqué esta conclusión. Pues hay muchos métodos de estudio, como lectura, reflexión, escritura en diario, estudio en grupos. El estudio efectivo de la Biblia no se trata de un compromiso, perdón, se trata de un compromiso permitiendo que penetre el corazón y transforme vidas para que la palabra de Dios cumpla este poderoso propósito. Muy bien, hermano. Pero eso es para aprender, no para enseñar. Bien, vamos a seguir. Entonces, acá dice comparación, métodos de enseñanza en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces es importante tener en cuenta que en el Antiguo Testamento Dios usaba un método y en el Nuevo utilizaba otro. Entonces en el Antiguo Testamento Dios se revelaba mediante unas estrategias que se debían adaptar a la cultura y necesidades del momento, ¿sí? La primera que él utilizó fue la transmisión oral. Recordemos Deuteronomio 6:4 al 9, ¿sí? Donde él le dice que esas palabras debían ser transmitidas a sus hijos. Entonces, esta característica de enseñanza es, primero, que es verbal, ¿sí? Es decir, que la persona antes de decirlo tenía que aprenderlo. O sea, el primero que tiene que aprender eso es el que lo iba a transmitir. Segundo, era una responsabilidad de los padres a los hijos, cosa que se ha perdido el día de hoy, la transmisión oral de la enseñanza. Y lo otro es que eso se repetía. Imagínense que Pedro en el Nuevo Testamento dice que él iba a hacer todo lo posible por recordarles a la gente eh, mm, cómo debía comportarse. Eso lo encontramos en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Fíjese que lo que estaba escribiendo Pedro en su epístola, él ya lo había enseñado de manera oral. Ahora solamente, pues se los estaba repitiendo. Y es que así es la única forma de que uno como que aprenda es que le repitan las cosas. Por eso en la Biblia usted encuentra varias repeticiones de la misma historia. Y uno dice, pero ¿qué es la misma vaina? No es para que usted aprenda, hermano, para que usted recuerde qué es lo que tiene que hacer. Lo aplicamos mediante la memorización de versículos, que es una muy buena estrategia, y los maestros y padres deben asumir un rol de guías espirituales. Lastimosamente a veces solo dejan a los maestros y a veces pasa eso. Y por eso a veces se lleva la sorpresita a una final de año de que el chico se tiró el año y no, pero hay que puedo hacer si no asumimos el rol de guías. El simbolismo y objetos visuales, por ejemplo, la Pascua. Entonces dice la escritura que cuando la gente veía, los niños veían a las personas haciendo la Pascua, ellos preguntaban, y bueno, ¿y esto qué es? ¿O por qué hacemos esto? Entonces, el papá ahí le respondía de acuerdo a lo que Dios le había enseñado. Es la víctima de la Pascua de Jehová. Él preguntaba, ¿por qué todas las noches comemos pan con levadura y esta noche no? Y Dios le dice, le tiene que responder esto. ¿Sí ven? Entonces, a veces las cosas, ¿por qué nosotros celebramos la Santa Cena? Dicen algunos, o la Cena del Señor, o la mesa del Señor, o el pan y el vino. Y a veces no, porque es que
pues hermano, es que usted está tomando la sangre y el cuerpo del Señor y se acabó la enseñanza. No, hay que saber, y eso ya lo explica Pablo en Primera de Corintios. Entonces, a veces las cosas que nosotros hacemos tienen un significado. ¿Por qué nos bautizamos en el agua sumergiéndonos todos? Entonces, la respuesta está en Romanos capítulo 6 versículos 1 al 4. Entonces, ahí eso ayuda a enseñar. Entonces, Dios usa muchos símbolos en el Antiguo Testamento para recordar el mensaje. Esos símbolos se han ido perdiendo en nosotros en la iglesia. Lastimosamente, pues, esperemos que este 12 de abril, creo que es, que tenemos nosotros la Cena del Señor. Entonces, para que podamos recordar esa característica. Las fiestas y rituales son una forma visual y una experiencia de enseñanza. Aunque nosotros no tenemos muchos rituales, ¿sí? Ni festividades, porque eso las quitamos nosotros, eso significa algo, eso tiene que tener un valor. No solo llevar al chico a la iglesia porque sí, sino qué significado tiene eso. Entonces, hoy en día usamos las imágenes, objetos y dramatizaciones para reforzar el aprendizaje y enseñar la importancia de estas actividades a los chicos. Lo que digo, hemos recortado tanto esa parte que pues es muy poco lo que le podemos dar a los chicos, pero es importante retomar eso. Las parábolas y analogías. Libro que nos enseña eso, Proverbios. Entonces, los proverbios son enseñanzas breves que, hermanos, es que el libro de Proverbios tiene, digamos, una enseñanza en el capítulo 12, la repite en el 13 y luego vuelve y aparece en el 15. Y a veces uno tiene que hacer esa secuencia para entender qué es lo que está enseñando ese proverbio. Las comparaciones. Por ejemplo, eso cuando dice la escritura que eh, perezoso, aprenda de la hormiga. Eso es una comparación. Eso es una forma de transmitir un principio de que el que no trabaje, pues tampoco coma. ¿Sí? Hoy en día nos hemos quedado cortos en las analogías y en las historias bíblicas y eso que la Biblia está llena de analogías. ¿Sí? El caso más común es el de Gálatas, donde Pablo hace una analogía entre Sara y Agar, pero esas se olvidan y no las volvemos a enseñar. La mujer que aparece en Apocalipsis 12 es una analogía del pueblo de Israel y toda la persecución que ha seguido hasta que nace el Mesías. Y esto nos ayuda a relacionar las verdades bíblicas con experiencias prácticas, que era lo que hacía nuestro Señor Jesucristo. Las profecías y advertencias. Muchas veces los profetas tenían que actuar la profecía porque la gente no la entendía. Entonces ellos la actuaban. Pero ese actuar hacía que la profecía tuviera más realismo en la persona, se pudiera asimilar más. Entonces los profetas usaban visiones, ilustraciones y acciones simbólicas y eso causaba conmoción en el pueblo. Por ejemplo, Jeremías se colocó un yugo para decir que así iban a hacer Babilonia si ellos no se sometían. Y los falsos profetas le rompieron el yugo. Y él les dice, así van a quedar ustedes. Y esa enseñanza les quedó. Y esas acciones dramáticas muchas veces le decía a Dios que tenían que hacerla. El caso de Oseas, que le dice, vaya y cásese con una prostituta. Imagínense cómo sería el impacto de un hombre que hablaba de Dios con una prostituta, recordando que era una prostituta ritual, ¿no? Cúltica. Era una israelita que adoraba a Baal, y va y se casa con una mujer y casi que inconversa. Entonces, hoy hay libros que, por ejemplo, 500 ilustraciones de la Biblia es un muy buen libro donde nos ayuda para cuando estemos dando una enseñanza con ilustrarlo de manera real. Y pues hacer actos simbólicos como el del año pasado, el mes de la Biblia, que se disfrazaron de Biblia, que la Biblia triste, la Biblia rota. Eso, aunque uno dice, uy, pero son actos simbólicos que ayudan a reforzar la enseñanza que debemos leer la escritura. Es un ejemplo claro. Los métodos del Nuevo Testamento,
Cambian un poquito porque aquí ya llega Jesús y la enseñanza es más personal y hace que la gente participe. Esto hace que, como Jesús es Dios, haya una relación directa entre el conocimiento de Dios y lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Entonces, Él vuelve y toma las parábolas, pero estas parábolas tienen que causar un efecto en las personas. Hay unas parábolas que causaron un efecto contrario, pareciera, a lo que Jesús quería. Cuando él habla de el rico que pierde todo, los fariseos se burlan porque ellos son avaros, dice la escritura. Entonces parece que causan el efecto contrario. Pero en otra oportunidad, él lanza una parábola y ellos dicen, uy, nos está echando un vainazo. Ah, sí funciona. Las características de las parábolas era que son historias con un significado espiritual. Todas las parábolas de Jesús las activa algo. Él no las echa por echarlas, sino porque antes de echarlas hay un contexto para que él dialogue y refuerce la enseñanza que ya dio como decirlo de teoría. Y las parábolas son cosas de la vida cotidiana. Jesús, la parábola del sembrador era porque ellos conocían cómo se sembraba. Entonces, eso era una característica. ¿Qué podemos usar de nuestro ambiente para poder enseñar? Eso es muy importante. Las parábolas podemos seguirlas usando, pero hay parábolas modernas. ¿Cuáles son las parábolas modernas? Cuando yo, por ejemplo, les comentaba lo que pasó esta mañana con una muchacha que se bajó y dejó que el perro hiciera sus necesidades, y si no me quedo mirándola, pues ella no va a hacer eso. Eso puede ser una parábola de que así Dios nos mira y nosotros no debemos esperar a que Él esté encima de nosotros para que hagamos las cosas bien. Un ejemplo, ¿no? Preguntas y respuestas. Jesús le gustaba preguntar bastante, no porque no supiera, sino para desencadenar una reacción en el oyente y poderle corregir si estaba errado, su enseñanza. Entonces, estas preguntas llevan a la reflexión y el autoconocimiento. ¿Qué tanto sé? A uno de ellos, eh, Jesús dice, amarás a tu prójimo, y uno de ellos le pregunta, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Y ¡pum! Le manda la parábola, ¿sí? A otro llega y le dice, bueno, ¿yo qué debo hacer para ser salvo? Y Jesús le dice, bueno, ¿y usted cómo es que lee la Biblia entonces? Cosas así. Los enfrentaba con preguntas y ellos respondían y él podía fomentar un diálogo para transmitir la información, no tan de manera teórica, pero sí de una manera más cordial y personal. Entonces nosotros debemos fomentar la participación de las personas y hacer que la persona razone lo que está diciendo. Eh, un caso muy común hoy en día es que por ejemplo, lo que ha pasado con el Oscar, que ayer, el premio, ¿no? El premio Oscar, que había una película que estaba nominada a 13 cosas, pero es una película que ha sido muy criticada porque no tiene nada de película, no enseña nada y todas esas cosas. Y la persona que protagoniza esa película es una persona que es amargada, hermanos. Entonces, esa persona nada lo hace feliz. Él mismo lo dice. Pero cuando usted le pregunta a las personas de la película en sí, ellos dicen, esa película es un desastre. Y entonces, ¿usted por qué fue a verla? O no, porque tenía curiosidad qué era lo que decía la gente. Ah, bueno. Entonces, ese es el razonamiento de las personas. Voy a experimentar para ver qué hago. Los milagros y acciones prácticas. Jesús sana a una persona en el Evangelio de Juan y dice, ¿por qué la sana? Entonces, no solo es hablar de palabras, sino con hechos. Y los milagros confirmaban la enseñanza, ¿sí? Y mostraban que lo que él estaba enseñando era correcto. Hoy nosotros no podemos hacer milagros, pero sí podemos vivir con un ejemplo de vida, de que nosotros fuimos transformados realmente por el Evangelio con acciones concretas. Si uno antes era de mal genio y cogía a piedra a todo el mundo, pues ya no. Un ejemplo claro.
Los discursos y sermones. Acá fue donde nos quedamos la vez pasada. Entonces, el Sermón del Monte, que son 5 sermones que tiene Mateo, este es el más conocido. ¿Por qué? Porque Jesús, aunque no tenía el mismo estilo de homilética que usamos actualmente, él enseñaba para desafiar a las personas. Eso es algo que la homilética no tiene. La homilética no desafía. La homilética lo que hace es confrontar a las personas, pero no las desafía a hacer algo. Y los mensajes de Jesús, aunque eran profundos, eran sencillos de entender para la gente que la estaba escuchando. Era muy importante que la estructura que usaba Jesús para enseñar eran claramente con principios acerca de la vida cristiana. Cuando uno ve a Pablo escribir las epístolas, uno ve que Pablo sermonea literalmente. Primero les da la teoría y después los sermonea. El caso más claro lo encontramos en las epístolas de Gálatas y los Colosenses. Si usted ve estas epístolas, va a ver a, a esta persona sermoneando, hermano. Les está dando un sermón en los que los desafía a cambiar. Eso es muy importante tener en cuenta. Entonces, las predicaciones positivas en la iglesia es para explicar la palabra de Dios, pero también para desafiar al escuchante. Y obviamente se usa para enseñar principios claros que guían la vida cristiana, no tanto la teoría. Yo puedo saber de la Trinidad, pero si yo no veo cómo llevo eso a mi vida, pues obviamente voy a fracasar. Entonces, aquí teníamos que hacer una actividad. Entonces, mis hermanos, esto sí lo dejo para la próxima clase, es método, van a hacer una tabla comparativa, ¿sí? Ya vimos los métodos. Entonces, usted va a hacer una tabla. Aquí coloco, por ejemplo, transmisión oral, ¿cierto? Voy a ver si por acá aparece la opción. No. Y en el Antiguo Testamento eran padres y instructores transmitían la ley. En el Nuevo Testamento, Jesús y los apóstoles enseñaban de manera verbal. Van a coger cada uno de los métodos que vimos y van a hacer una tabla comparativa, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, en qué se parecen y en qué no se parecen. Amén. Listo. Entonces, recordemos, todos estos métodos tienen que causar un efecto en la enseñanza cristiana hoy. Ahora, ¿qué método puede utilizar usted? Porque es que un maestro, hermanos, de la palabra no puede quedarse con un solo método siempre. Eso cansa y aburre a las personas. Si ustedes se dan cuenta, yo cuando estoy enseñando utilizo, por ejemplo, vamos a completar un pasaje de la Biblia. ¿Qué palabras le hacen falta? Y empiezan a llenar y es cuando yo empiezo a explicar. Otro, por ejemplo, falso y verdadero. ¿Sí? Aunque pareciera que está enseñando de la misma manera, lo que hago es que la persona se confronte, venga, este enunciado está correcto con la enseñanza de la palabra de Dios, sí o no. Eso es importante. Esos métodos sirven para que la persona piense, actúe y se le quede más fácil la enseñanza. Entonces, en resumen, hermanos, para terminar este tema, la Biblia es la palabra inspirada de Dios y la base de toda enseñanza cristiana. Su mensaje transforma la mente, el carácter y las decisiones del creyente. Recuerde, la mente, mi carácter y mis decisiones. Y por último, Jesús usó diversos métodos para enseñar y debemos seguir ese ejemplo en la educación cristiana. Hay un libro que yo creo que todavía se consigue y está hasta en internet que se llama Jesús como Maestro. No los voy a dejar como tarea, sino para que lo busquen y yo creo que lo tengo, de pronto se los paso a través del grupo de WhatsApp para que lo lean, hermano. Es un libro muy importante y muy bueno para ver a Jesús en esa faceta de maestro. Y ahí coloca otros métodos que Jesús usaba, por qué los usaba y cómo los usaba.
porque Jesús es el maestro de maestros, Dios es el maestro de maestros. Amén. Bien. Ahora, vamos a continuar con lo que tenemos para la clase de hoy. Ah, antes de eso, mis queridos hermanos, nosotros teníamos una tareita. Era un versículo. Entonces quisieran saber si ya se aprendieron el versículo. Proverbios 1:7. A ver, hermano Luis. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos, eh, los insensatos desprecian la sabiduría y la inteligencia, y la enseñanza, perdón. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1:17 y 1:7. Sí, muy bien. Me pongo nervioso, hermano. Ah, es que con la hermana Cristina allá atrás. Claro. Pero yo no estoy soplando. Ah, le estás jugando, claro. No, Venga, no, no, no ¿quién le más? estoy ¿Quién más? soplando. A ver, en otra versión, la Biblia Sí, de no las Américas, importa. la tengo, ¿sí? Sí, dale, dale. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Amén. ¿Alguien más quiere participar? Yo. Amén, Bueno, hermana pues, Sara. ujú. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1:7. Muy bien, hermano. Muchas gracias. Bien. Otra de las tareas que teníamos nosotros era hacer un noticiero. ¿Sí lo hicieron? Yo sí, hermano. A ver, hermano, hágale pues, eche el noticiero, hermano. Me pongo un poquito nervioso. No, pues ahí es con la hermana Cristina. Ay, Uy, Bueno, espera, lo busco, hermano. Espera, lo busco porque aquí lo tengo. Lo tengo aquí anotadito. Ujú. Bueno, listo acá. Aquí lo tengo. La segunda venida del Señor, sí lo tengo. La segunda venida del Señor. Sí, señor. Sí, hermano sí. Oscar. Bueno, yo lo hice así. La segunda venida del Señor. Buenas tardes, señoras, señores. Para informarles a todos ustedes, incluyendo también a los jóvenes, niños, sobre la segunda venida del Señor. Cuando dijo allá en Hechos capítulo 1, versículo 11. Y no solo dijo, sino que también lo cumplió, porque está aquí con nosotros. Y estamos muy felices porque todo lo que dijo que y había de venir, ya está con nosotros. Aquí también dijo sobre la tierra nueva y cielos nuevos, ¿sí? También lo vemos. Y él dijo también que iba a morar con nosotros y también para toda la eternidad. Y está aquí con nosotros. Así también como lo dijo en Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Entonces, estamos aquí, el Señor lo que dice se cumple. Eso es lo que yo escribí, hermano. sí. Uy, Bueno, sin violencia, hermano, sin violencia. Bien, ¿alguien más hizo esa parte de la tarea? sí, señor. Listo. Aquí el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 11. La noticia es que nos anima a cada uno de nosotros a esperar el regreso del Señor. El Señor del Señor hace un argumento lógico para decirnos que no hay que desmotivarnos para no confiar en el Señor. Que así como Jesús hizo todo lo que dijo que iba a hacer, así Él regresará por su pueblo.
Entonces recordemos que el Señor viene. Estemos preparados, animémonos unos a otros para que sigamos adelante en sus caminos. Y también el otro es Apocalipsis 22:12, ¿no? Sí, señor. Bueno, la noticia. Es una noticia muy importante. Nos habla de que Jesús traerá en su regreso, aún no sabemos el día ni la hora de su regreso. Está señalado que el tiempo de Dios y no habrá demora, como nos lo dice en Hebreos 10:37, ¿no? Dice que Él traerá su galardón, traerá cosas en Él o el pago de recompensa de lo que hayamos hecho en cada galardón. Y el galardón es individual y con imparcialidad, igual para todos según haya sido su obra. Eso significa que la intención con la que se haya hecho cada obra será determinada y le dará el valor a cada obra. Muy bien. ¿Alguien más quiere participar con esa tareita? No sean tímidos o temidos más bien. Nadie más se arriesga. Bueno, entonces vamos a continuar. Ya saben, ¿no? Para la próxima clase la tablita. Y ahorita vamos a ver el tema que tenemos para que era para el día de hoy. Esto me extendí un poquito. ¿Qué pasó, príncipe? Ah, ya viene la mamá. Bien, entonces el tema del día de hoy es acerca del carácter del maestro cristiano. Entonces, cuando hablamos del carácter del maestro cristiano, estamos hablando de que debemos comprender la importancia de que nosotros somos modelo de vida para las personas que están alrededor de nosotros, no solo los estudiantes, sino todo el mundo alrededor. Hay un apologista cristiano que dice que nosotros somos la única Biblia que mucha gente va a leer. Entonces, no solo es tener cuidado de que no nos pillen mal parqueados, sino que nosotros reflejemos el carácter de Cristo tal y como debe ser. Entonces, cuando decimos que un maestro cristiano como modelo de vida, es que la enseñanza cristiana no solo se debe basar en transmitir el conocimiento de la palabra de Dios, sino también ser ese ejemplo de vida para las personas. Pablo dice en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Es importante tener en cuenta que Pablo no está poniendo a él como ejemplo directamente, porque si no, él solo hubiera dejado la primera parte. Él dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo está poniendo que el punto final, el punto inflexible de la enseñanza cristiana es Cristo. La Biblia revela en Efesios capítulo 4 que nosotros debemos crecer a la estatura de Cristo, un hombre perfecto. Obviamente esa perfección no la alcanzamos en la vida, pero sí podemos reflejar muchas veces esa perfección. Recordemos que la palabra perfecto en la Biblia no significa que ya alcanzó la máxima expresión de bondad, no, que está equiparado como lo estaba Cristo. Eso es muy importante tener en cuenta. Entonces, el maestro cristiano como de modelo de vida tiene como modelo a Cristo y debe reflejar a Cristo. Es importante tener en cuenta estos puntos. El maestro cristiano no solo enseña con palabras, sino con testimonio. Y a veces el testimonio es lo que más afecta a los cristianos. ¿Por qué? Porque siempre estamos siendo observados y mucha gente piensa que hay cosas que nosotros no debemos hacer, pero sí terminamos realizando. ¿Como cuáles? Por ejemplo, hay iglesias que celebran la cena del Señor con vino, vino, vino. Y entonces dicen, pero es que los cristianos no toman. Pero hay que recordar que en la Biblia hay como 15 expresiones para vino. En algunos casos son
bebida fermentada y en otros casos no. Entonces, hay que tener en cuenta que cuando dice fruto de la vid, está hablando de un jugo que recibe el nombre de vino, ¿correcto? Pero entonces a veces se daña el testimonio porque los primeros apologistas del siglo II después de Cristo, ellos tenían que exponer, por ejemplo, de que se tenía la idea de que los cristianos cometían, eh, una de las cosas era que eran caníbales porque comían el cuerpo y la sangre de alguien. Entonces ellos dicen, explican qué es eso, de que la cena, el pan simbolizaba el cuerpo de Cristo y el vino la sangre, pero no que ellos eran caníbales, a eso me refiero. A veces el testimonio, por la falta realmente de exposición de la verdad, daña el testimonio. Nosotros debemos reflejar a Cristo en conducta, actitudes y valores. Cristo era una persona, humanamente hablando, que su conducta hacía que la gente se confrontara. Eso le pasó a los fariseos. Ellos no hallaban cómo hacerlo caer. Recordemos lo del día de reposo, que él hace que extienda la mano a una persona y dice, entonces es malo ir a salvar un borrego o darle de beber a un hijo, etcétera, etcétera. Ah, bueno, la conducta de Jesús en las actitudes. Hablando del día de reposo, cuando los apóstoles comen esos granos que arrancan, la actitud de Jesús fue exaltar la misericordia de Dios, que a veces nosotros no somos muy misericordiosos con las personas. Y los valores, un valor importantísimo que tenía Jesús era la misericordia con las personas. Dice que él eh, veía esas multitudes como ovejas sin pastor. O sea, él quería que sus discípulos tuvieran ese mismo valor de comprender que esa gente no tenía para dónde coger y que ellos serían el punto, esa bandera donde podían refugiarse. Hoy en día nosotros los pastores y líderes tenemos muy mala fama. Es que usted le da la plata al pastor para que se enriquezca, es que mire que tal y pascual y no, termina uno en un problema. Y los estudiantes aprenden más del carácter del maestro que de las enseñanzas. Por ejemplo, en el caso de un profesor de química como yo, si yo no hacía experimentos, a mí mi enseñanza quedaba en el aire. Entonces, por ejemplo, cuando yo les enseñé, mire, según la evolución, un ejemplo estoy dando, em, así fue como se construyó el primer caldo primigenio. Les enseñé cómo es que supuestamente hacía el experimento de un caldo donde existían las primeras formas de vida. Les mostré con un globo cómo se fermenta la misma agua, se pudre y genera unos microbios que llenaban un globo de aire. Un ejemplo así. Entonces, si yo no daba ese experimento, esa enseñanza práctica, pues la teoría queda en el aire. A eso me refiero. Si yo no tengo un carácter de acuerdo a la enseñanza de la escritura, pues obviamente la enseñanza va a fallar. Entonces, es reflexión, no tarea. ¿De qué manera el carácter del maestro influye en la formación espiritual de los alumnos? Debemos pensar en eso como maestros, como enseñadores. ¿Cómo es mi carácter y cómo va a influir en la formación espiritual de mis estudiantes? No solo de los niños, de todo el que yo le voy a enseñar la palabra de Dios. O sea, si yo imaginé llegar a una enseñanza en chanclas, no, terrible eso. Así, a eso me refiero. Bueno, cualidades del maestro cristiano. Ojo a estas, hermanos, son muy importantes. La Biblia nos dice que un maestro cristiano debe poseer unas cualidades específicas. ¿Cuáles son esas cualidades? Primero, integridad. Proverbios 19 dice, el que camina en integridad anda confiado.
mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Entonces, ¿qué es un maestro íntegro? Vive con honestidad y coherencia entre lo que enseña y lo que hace. Si yo digo que Dios ama, me manda a amar a mi prójimo, y yo vivo agarrado con el vecino del lado porque pone la música el sábado a las 10 de la noche a todo volumen, pero resulta que yo el domingo a las 7 de la mañana, yo me levanto y empiezo a colocar música cristiana a todo volumen, pues eso no tiene nada de coherencia, ni uno puede ser honesto con lo que está diciendo. ¿Sí me hago entender? Entonces, la integridad es eso. Yo con lo que enseño y con lo que hago. No es doble moralista ni es hipócrita. Lastimosamente es otra de las enseñanzas que tenemos los cristianos que, ay, los cristianos son doble moralistas. Y eso se ha visto mucho en la política. El cristiano se acerca es al que le conviene, no al que realmente puede ayudarle a crecer en la verdad de la palabra de Dios. Y esa doble moral es la que nos tiene a nosotros mal parqueados en la política. El testimonio es claro ante sus alumnos y la comunidad. Lo que dice también un pasaje de la Biblia es que, o Pablo nos enseña, es que nosotros, nuestro testimonio es muy importante. Más que todo cuando estamos ante la comunidad. Es muy importante ese testimonio. Por lo tanto, el segundo es la sabiduría y conocimiento de la palabra. Dice el Salmo 119, 130, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Un maestro cristiano debe conocer la Biblia y también debe tener la facultad de enseñarla con claridad. Una de las, una de las, eh, em, se me fue la palabra. Una de las enseñanzas que tiene Pablo con Timoteo es, sea claro en su enseñanza de tal manera que usted pueda darle esa enseñanza a otros y esos la puedan seguir enseñando. Lo que le dice Pablo a Timoteo. Eso. Timoteo conocía la palabra de Dios, claro. Según de Timoteo 3:16 lo dice. Pero en esa misma epístola le dice que esa enseñanza, ese conocimiento, tenía que hacerlo con claridad de tal manera que otros pudieran replicar eso. Y esto nos lleva a la segunda. Sabe aplicar la enseñanza bíblica a la vida cotidiana. Nosotros somos muy dados a ver en la paja del ojo ajeno, pero no en la viga del nuestro. Lo primero donde debe aplicarse la enseñanza de la palabra de Dios es en mi vida antes que en la vida de los que voy a enseñar. Porque si no, viene lo tercero. Ahí demostraría una falta de diligencia en el estudio de la palabra. Diligencia es apresurarnos a buscar en la Biblia las respuestas a lo que nos está sucediendo en ese momento o alrededor. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Otra de las características de un maestro cristiano es la humildad y servicio. Dice Efesios 4:32. Antes bien, sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:32. Aquí hay también tres características importantes. Un maestro no busca exaltarse a sí mismo, sino glorificar a Dios. Las buenas obras que nosotros ejecutamos no es para que la gente nos mire, sino para glorificar a Dios. Mire, un caso muy particular fue la Madre Teresa de Calcuta. Ella era una persona que recogía fondos para los pobres, pero esos fondos no quedaban en los pobres, quedaban en otro lado, ¿sí? Pero todo el mundo conoce más a la Madre Teresa de Calcuta que a Dios mismo. ¿Sí me hago entender? Ella no sé si lo hacía adrede, pero ella se exalta a sí misma. Otra característica, está dispuesto a aprender y a recibir corrección. Nadie se las sabe todas. Nadie.
Yo me puedo equivocar. Yo todavía necesito aprender. Yo todavía necesito que me corrijan. ¿Sí? Y eso es parte de la humildad. Y por último está el bienestar espiritual de los estudiantes. Nosotros debemos tener en cuenta que la palabra alumnos, si usted la dice al contrario, vea lo que dice. Son mulas. Vea, ahí está la palabra alumno. Ahora dígala de derecha a izquierda. Son mula. ¿Sí ve? ¿No se había dado cuenta? El bienestar es que a veces nosotros pensamos que los estudiantes son mulas, tan brutos, pero no. El bienestar es que apoyarlos a salir de esa ignorancia. Recordemos que uno de los términos que significa alumno es que están sin luz. Amén. Amor y paciencia. Uy, esta sí es importantísima. Dice, sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, Colosenses 3:14. Uno debe enseñar con amor, pero advierto, en los colegios toca ser duro y autoritario. Se supone que en la iglesia debe ser lo contrario, ¿sí? Pero normalmente uno tiene que hacer eso. ¿Sí? Y entonces a veces pasa, pero digamos que Jesús cuando enseñaba, solo en los casos que él se enfrentaba a retos, él era duro y muy autoritario, pero él enseñaba con amor siempre. Él les decía a los fariseos, sepulcros blanqueados, era duro y autoritario, pero era para que despertaran y rompieran esa dureza de corazón que tenían. Tiene paciencia con los errores y dificultades de los alumnos. A veces eso es complicado, porque es que hay errores que la gente repite y repite y en ese, pero ¿cómo así? ¿Sí? Hay que armarse de paciencia y reflejar ese amor de Cristo en las personas. Imagínense las veces que Jesús tenía que aguantarse a Pedro, a Juan, haciendo cosas que no les mandaba. Les tuvo paciencia, les tuvo amor. Y por último está la fortaleza y perseverancia. Dice 2 Timoteo 1:7, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Primero, nosotros no podemos rendirnos. Miren, hermanos, cuando uno está enseñando y le dejan a uno los cursos, y eso es duro, ¿no? Entonces yo no sirvo para esto. No, hay que seguirlo intentando. Mantenerse firme en la fe y en su llamado. Otro muy complicado. A veces la fe de uno es azotada, es zarandeada, pero uno debe recordar que el llamado de Dios no va a cambiar. El propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros no va a cambiar. Y por último, siempre es una persona que en todo momento está confiando en la palabra de Dios y en el carácter de Dios. Reflexión. ¿Cuál de estas cualidades necesitamos fortalecer más en la vida, en nuestra vida como educadores cristianos? ¿Sí? El impacto del carácter del maestro en los estudiantes. El carácter del cristiano no debe afectar nada más mi vida personal, sino también directamente la vida de mis estudiantes. Ejemplos bíblicos de maestros. Entonces tenemos ¿a quién? A Moisés. Él es un líder y maestro del pueblo de Israel, pero fíjese que Moisés tenía un carácter que era de muy mal genio, pero Dios no le cambió el mal genio. Es más, fue ese mal genio el que hizo que él no pudiera entrar a la tierra prometida. Pero usted le habla a un judío de Moisés y para ellos es un gran líder y un gran maestro porque tuvo que soportar no 45, 50 estudiantes, tuvo que soportar 2 millones de personas, hermano. Y personas que no están en un solo lugar,
estaban en diferentes lugares durante 40 años. Entonces, eso es un ejemplo de maestro. Jesús, el maestro por excelencia, él enseña con autoridad y ejemplo. Pablo, él no solo era discipulador y mentor de líderes cristianos, él era ese ejemplo de que él recibía la enseñanza de Cristo, era discipulado y también era eh, formado en su carácter de líder. Fíjense que Pablo tenía varios errores como humano, hablando sinceramente. Primero, él no era muy buen orador. Y segundo, él era una persona que su apariencia, la gente, y él lo explica, que la gente lo despreciaba por su apariencia. No sé si Pablo tenía algún problema de, era muy feo, no sé, no lo explica, pero la gente lo menospreciaba porque como que él no tenía una apariencia de ser maestro. Y es muy importante tenerlo en cuenta. La Biblia dice que el discípulo no es superior a su maestro, mas todo lo que fuere perfeccionado será como su maestro. Los alumnos reflejan lo que nosotros enseñamos. Ojo, mire que hay una película que se llama Star Wars. eh, y hay un maestro que se llama Obi-Wan y el discípulo se llama Anakin Skywalker. Para los que hemos visto la saga, ustedes deben recordar que Anakin es el que se vuelve Lord Vader, que es el malo. Pero él, eh, en las dos primeras películas que lo enseñan, él refleja la enseñanza y el carácter de Obi-Wan, esa nobleza, esa lucha, que lastimosamente él se pierde, bueno, es por parte de la película, pero es interesante ver eso. Un maestro siempre está comprometido con Dios y siempre va a tratar de formar ese carácter en los discípulos, es decir, al compromiso. Nosotros en la vida cristiana debemos ser eficaces en nuestra enseñanza. Hay un libro que se llama Enseñanza Eficaz. Muy bueno, si puede conseguirlo, hermano. Porque esa enseñanza eficaz habla tanto del testimonio como del conocimiento y un conocimiento que no puede ser solo académico. También tiene que ser un conocimiento experimental. Yo no puedo hablarle a una persona de, bueno, en mi caso cuando yo era asistí a otra iglesia del ayuno si yo no ayunaba. Yo no puedo decirle, mire, pues tráete eh, una botella de agua, le echas 4 cucharadas de azúcar y una de sal y con eso no te va a pasar nada. Un ejemplo. Entonces, esa enseñanza eficaz requiere tanto el conocimiento como realmente ese conocimiento en la vida diaria. Reflexión. ¿Cómo puedo ser un modelo de vida para los que me rodean? Ya vimos unas características. ¿Cuál necesito yo reforzar? Y ahora sí la tarea. Entonces, vamos a hacer una tabla con las cualidades del maestro cristiano y nos vamos a evaluar de una escala del 1 al 5. Vamos a reflexionar sobre en qué áreas necesito mejorar. Y por último, escribir un compromiso personal sobre cómo trabajar en el crecimiento espiritual y como maestro cristiano. Esta es la tabla, mis queridos hermanos. Ahí les doy tiempo para que por favor la hagan. Cualidad, integridad, ya sabemos que es la integridad, la sabiduría bíblica, la humildad y servicio, el amor y la paciencia, la fortaleza y la perseverancia. De 1 a 5, ¿cómo está usted en cada una de ellas? ¿Y en qué debe mejorar en cada una de esas áreas? Y eso tiene que hacerlo todos los maestros. Todos como maestros debemos hacer eso. ¿Que hay más cualidades? Claro, hermano. Hay infinidad de cualidades, pero el Señor solo nos pide por ahora estas. Entonces ahí está esa tablita. Y esa con la otra tabla es la tarea para la próxima semana. Recordemos, hermanos, que el día de mañana tenemos con el Mario Pico a las 9 de la mañana teología sistemática. Por la tarde a las 6 con el hermano Luis Hernando Cubillos,
tenemos Nuevo Testamento. El miércoles tenemos la reunión con las demás iglesias hermanas de oración y estudio de la palabra. El jueves tenemos la clase con nuestro hermano Dalton Cell de introducción a la comunicación. Recuerde tener al día sus tareas, sus trabajos con el hermano Darly. Y por último, tenemos el viernes con nuestro pastor Gilberto el estudio del Antiguo Testamento. Bien, hermanos, y reflexionemos. Un maestro cristiano no solo enseña, sino que modela con su vida la verdad del Evangelio. Primero, yo tengo que haber sido cambiado. Segundo, ese cambio hace que mi formación espiritual influya en la formación espiritual de los estudiantes. Y por último, el modelo supremo de maestro es nuestro Señor Cristo. Y como dijo Pablo, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Mm. Bien, hermanos, no siendo más, les agradezco haber asistido a clase el día de hoy. Hoy solo estuvieron 6. Esperemos que la grabación pueda llegar a más personas. Ahorita lo subo a Facebook y a YouTube para que pues los hermanos puedan adelantarse los que no pudieron estar. Recordemos siempre, hermanos, que el mejor maestro de todos es nuestro Señor Jesucristo y que nosotros simplemente somos para Él y Él quiere para nosotros que nosotros seamos muy buenos discípulos. ¿Y cómo somos buenos discípulos? Discipulando a otros. Por eso la orden del de personas, sino que, ¿cuál es? Vaya y haga discípulos. ¿A quién se lo dice? A los discípulos. ¿Sí ve? Dice a los discípulos, hagan discípulos. Eso es lo que hay que hacer. No siendo más, mis hermanos, les agradezco que pasen una feliz noche. Como no empecé con oración, voy a terminar con oración. Amado Padre, te damos gracias en esta noche. Bendito y amado Salvador, por todas las bendiciones que vamos a recibir en esta semana, por los problemas, conflictos y situaciones que puedan aparecer. Pero sabemos, Señor, que tú estás delante de nosotros, nos vas a ayudar, nos vas a confortar y nos vas a fortalecer. Te pedimos por todos los estudiantes del Instituto Bíblico, por los maestros y cada una de las materias que durante esta semana se van a ver, se van a explicar y enseñar. Rogamos para que, Señor, eh, sigamos firmes con alegría para la honra y gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y te damos muchas gracias. Amén y amén. Bien, mis hermanos, que Amén. tengan una feliz noche. Dios les bendiga. Bendiciones. Que pasen buena noche. Gracias, bendiciones, buenas noches. Amén, hermana Sara. Dios les bendiga.